procedo a dar lectura a la parte dispositiva del único punto del orden del día de esta sesión, que dice así. Por todo lo expuesto anteriormente, los grupos municipales de Ciudadanos y Popular del Ayuntamiento de Fuente de Álamo de Murcia hacen al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, realizar una bajada del 15% del IBI, contribución en los bienes inmuebles de carácter urbano, modificando el apartado A del artículo 3 de la ordenanza reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, quedando redactado de la siguiente forma. Conforme al artículo 73 de la citada ley, se fijan los siguientes tipos impositivos. Bienes inmuebles en general, para bienes inmuebles urbanos, el 0,663%, para bienes inmuebles rústicos, el 0,63%. Bien, pues tienen la palabra los grupos proponentes por el orden que ellos mismos decidan. Tiene la palabra el señor Oliver. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Pues bien, como dijimos en la comisión informativa previa, en nuestro programa electoral, al igual que en el del PP, pues nosotros apostamos por una bajada de impuestos. Hemos hecho cuentas, hemos visto en nuestra opinión que es posible bajar esos impuestos después de esas recaudaciones extra que se han recaudado en 2017 y 2018. Como ejemplo, pues ese 1.100.000 euros más de liquidaciones fuera de padrón, esos 500.000 euros más de rústica, todo esto debido a regularizaciones e inspecciones catastrales, así como 500.000 euros más en plusvalías de los presupuestados en los presupuestos. Por tanto, al igual que en su momento, el 1 de octubre de 2015, cuando se llegó aquí por primera vez, recién estar todos los concejales que estamos aquí en esta corporación, se trajo esa bajada de valores catastrales y tuvimos que subir, con nuestro voto hicimos posible esa subida del tipo de gravamen, que al final suponía un 4% de ahorro de media, pero que en vista de que en ese momento por la situación económica no era la que tenemos ahora, pues responsablemente subimos el tipo de gravamen pese a que bajaba la contribución. No es el caso de ahora, el caso de ahora es el contrario. Hemos tenido muchos más ingresos y somos partidarios de que esos ingresos extra pues al final repercutan al ciudadano, pero repercutan efectivamente en su bolsillo. Y lo que tenemos que hacer todos, y el equipo de gobierno los primeros, es pues gestionar el dinero. Y gestionar el dinero no solamente es por la vía de ingresos, estando de brazos cruzados y esperando que el dinero venga por impuestos. Eso es lo más cómodo. Hay que buscar que se implanten empresas, que se recaude por otras vías. Por tanto, es un punto que llevamos en nuestro programa electoral, con el que cumplimos, y por eso hemos pedido esa bajada del 15% que supone para el 2019 unos ingresos o un detrimento de ingresos de 660.000 euros de las arcas municipales, que hechas las cuentas pues volvemos a ingresos del año 2016, con lo que se pudo subir la ventana, se pudo funcionar y se pudieron hacer cosas. No se trata de ninguna medida exagerada. Por eso pedimos el apoyo de todos los grupos políticos y que repercuta ese beneficio económico en el bolsillo de cada ciudadano de Fuente de Álamo. Muchas gracias. Tiene la palabra del grupo popular. Bueno, pues como ya estuvimos hablando en la comisión previa, esta moción viene conjunta, porque dio la casualidad de que se solaparon las dos mociones. Le íbamos a presentar a ambos grupos para el pleno ordinario que tendría que haber tenido lugar en el mes de agosto, y al conocerlo, puesto que los datos y los números eran los mismos, Ciudadanos se lo había pedido a la Agencia Regional de Recaudación, y todos los cuadros que salen en la moción vienen de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, y nosotros lo habíamos hecho de los valores que teníamos de los presupuestos y de las cuentas generales aprobadas. Los números lógicamente son los mismos y cuadran, y claro, desde el principio de legislatura nosotros estábamos abogando por eso, porque cuando se subió el IBI ya estábamos diciendo que no era necesario haber tomado esta medida, puesto que el IBI es el impuesto directo por excelencia del ayuntamiento, ya que grava a todos los propietarios, a todos los que tienen vivienda o tienen propiedades dentro del municipio. Entonces, lógicamente, al saber que ha habido una inspección catastral que ha generado un aumento de la recaudación por concepto de IBI en el año 17 y en el año 18, pues lógicamente lo normal y lo lógico sería que ya que se daban las posibilidades y el momento para bajarlo para el 2019, pues se trajera esta moción. El 15%, ¿por qué? Porque realmente es el tanteo o los números que se ha estado hablando desde un principio para igualar las recaudaciones, que más o menos tienen una normalidad este ayuntamiento, siempre y cuando
no ha habido una excepcionalidad como ha sido, por ejemplo, esta inspección catastral. Nos vamos a ir a una recaudación en IBI en torno a los 5.600.000 euros, 5.700.000 euros, que más o menos es lo normal por el padrón de viviendas que hay en el municipio. Y lógicamente el Partido Popular siempre, desde que empezó la subida de los valores catastrales y se hizo esos 10 años que fueron tan demoledores para los vecinos, pues siempre hemos intentado paliarlo haciendo bajadas del tipo de gravamen, que es el otro coeficiente que se tiene en cuenta a la hora de calcular el recibo de la contribución. Entonces, lógicamente, pues ahora no podemos hacer otra cosa que volver a bajarlo y dejarlo en los valores aproximadamente que ya se había aprobado en, si no me equivoco, septiembre del 2014, que fue cuando se hizo la última revisión, que luego nunca llegó a ser efectiva porque se volvió a subir antes de que llegaran los valores del 2016, me parece que era cuando tenía que tener lugar esta bajada. Entonces esperamos que en los recibos de contribución del año que viene pues ya se verá esta bajada del 15%, ya tendremos otro escenario totalmente diferente porque posiblemente tendremos otra corporación y ya pues esa corporación que tome las medidas que estén oportunas, pero a día de hoy, en el momento de hoy, es perfectamente lógico el solicitar esta bajada de impuestos. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la señora Conesa Legal. Bueno, yo creo que han pillado muy bien la portavoz adjunta del Partido Popular y estoy de acuerdo en este punto de orden del día. Nada más que añadir. El portavoz del grupo CIFA creo que viene de camino, no obstante, bueno, voy a intervenir yo y después si hacemos un pequeño receso para que llegue a fin. si por lo menos pueda llegar a la votación. Bueno, buenas tardes a todos. Nos encontramos ante una moción que no es prudente y que no es responsable. Una moción que van a aprobar ustedes contra un informe de intervención que dice básicamente dos cosas. Primero, que la moción aprecia un incremento de recaudación que no alcanza el superávit contemplado, es decir, que no cuadran los números que ustedes hacen. Y segundo, que no ha tenido en cuenta algunos incrementos del gasto que este ayuntamiento va a tener que asumir a corto y medio plazo. Incrementos de gastos automáticos o no dependientes de la voluntad de este ayuntamiento. En concreto, no tienen en cuenta las posibles devoluciones de cantidades, o las devoluciones reales ya algunas, de cantidades cobradas e indebidamente gastadas por la corporación anterior, por convenios urbanísticos, cantidades que ascienden, nada menos que ascendieron en su día a 12 millones de euros, buena parte de los cuales estamos ya devolviendo a base de aplazamientos o préstamos del ICO a 10 años. No tienen en cuenta ni las cantidades que ya se están devolviendo, ni las que pueden ir cayendo en los próximos años en forma de demandas y sentencias. No ha tenido en cuenta las subidas del salario de los empleados públicos, pactada por Montoro con los sindicatos esta primavera pasada, de hasta el 8,79% en el horizonte de los próximos 2 años. Acuerdo que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 26 de marzo de 2018 y que va a incrementar notablemente nuestro capítulo 1 de gastos de personal. No ha tenido en cuenta los riesgos por posibles devoluciones de plusvalías y, lo que es aún peor, las posibles bajadas estructurales y permanentes de recaudación que puedan derivarse de la nueva regulación del impuesto que está aún pendiente por parte del Estado. Se trata de una iniciativa claramente electoralista, muy similar a la anunciada por el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, en relación con la bajada del tramo autonómico del IRPF. Una rebaja, señor Oliver, que los responsables regionales de su partido no han dudado en calificar de inviable. Aquí me tiene en La Verdad del día 11 de agosto. En palabras de su portavoz regional, Miguel Sánchez, le decía, estoy en la palabra, cuando anuncias a los ciudadanos unas medidas fiscales, previamente debes realizar un análisis real de los desequilibrios actuales, un examen riguroso de los ingresos previstos, los gastos y las inversiones necesarias para salvaguardar la salud económica de la administración pública, evitar su colapso y garantizar el progreso. Eso y no otra cosa que es estar a la altura de las expectativas. Estas son palabras de Miguel Sánchez refiriéndose a la bajada de impuestos planteada por el PP a nivel regional y que yo hago mías refiriéndome a la bajada de impuestos que hace el partido de Miguel Sánchez en el Ayuntamiento de Fuentealba. Ustedes hablan de liquidaciones fuera de padrón, pero eso es algo puntual, coyuntural.
mientras que lo que están planteando, con lo que proponen, es una bajada estructural, una renuncia permanente de ingresos. Y no se puede fundamentar una bajada de impuestos sobre ingresos coyunturales. De eso ya hay una muy mala experiencia en este ayuntamiento en el pasado reciente. Dicen textualmente, hablo comillas, que el ayuntamiento ha disfrutado de 1.600.000 euros de ingresos extra. Mire, yo les puedo decir que hemos realizado una gestión prudente y sí, hemos conseguido cerrar los 3 ejercicios que hemos cerrado hasta ahora con ligeros superávits, que creo que además es lo correcto. Pero la suma de esos 3 superávits no alcanza en su conjunto la cifra de la que ustedes están hablando, de 1.600.000 euros, ni se puede decir, hablando con rigor, que al ayuntamiento le sobren 1.600.000 euros. Pero ya que ustedes hablan de ingresos extra, que cuantifican en ese 1.600.000, les voy a explicar lo que son ingresos extra de verdad, para que tomen conciencia de la verdadera dimensión de las cosas. Entre 2006 y 2013 el ayuntamiento ingresó de forma extraordinaria 11,8 millones por convenios urbanísticos, 3,8 millones aportados por Hacienda del Álamo para hacer el nuevo circuito, 9,2 millones de subvenciones de la comunidad autónoma para diversas obras, entre las que se encuentran el Colegio de las Palas, el nuevo Colegio José Antonio, el Consultorio Nuevo de las Palas y otras muchas obras que fueron financiadas por la comunidad autónoma. 5 millones de un préstamo que se sacó en 2008 supuestamente para hacer las inversiones previstas en el presupuesto de 2007 y que no se pudieron ejecutar. 2,5 millones por el Plane 2009. 1,5 millones de un primer préstamo del plan de pagos a proveedores en 2009. 1,2 millones del Plane 2010. 10,5 millones, subrayo 10,5 millones, del canon anticipado por Gestagua a cambio de quedarse el contrato durante 25 años y a cambio de subir el agua en un 65% hasta el año 2037. 7,2 millones de préstamos del plan de pagos a proveedores de 2012. 4 millones de anticipos del Estado para el plan de pagos a proveedores en 2013. Y todo esto sin contar lo que se recaudó por licencias en Hacienda del Álamo, por licencias de obra, y sin contar lo que se recaudó por enajenación por venta de los solares cedidos por Hacienda del Álamo del 10%, todo esto totaliza 56,7 millones de euros. Eso sí son ingresos extra, y no la calderilla de la que ustedes están hablando. Y ahora resulta que somos nosotros los que estamos disfrutando de ingresos extra. Y ahora resulta que precisamente por ese supuesto disfrute hay que darle 2 vueltas de tuerca al ayuntamiento hasta el límite y hasta el borde mismo de su sostenibilidad financiera. Y esto lo he dicho para que no perdamos la memoria, de dónde venimos, y para que no perdamos el sentido de la escala, para que no perdamos la proporción, el sentido de la proporción. Luego quiero hacer otra reflexión de largo plazo. Tradicionalmente los ayuntamientos han afrontado su gasto corriente, lo que llamamos aquí levantar la persiana, con sus propios ingresos, y tradicionalmente las inversiones, las obras públicas las realizaban con subvenciones o transferencias de la antigua Diputación Provincial o más adelante de la Comunidad Autónoma, también a través de fondos europeos estructurales. Esa era una lógica que siempre se sucedía año tras año. El ayuntamiento funcionaba con sus ingresos y luego llegaban los planes de obras y servicios, llegaban las subvenciones nominativas en los presupuestos regionales y se iban haciendo pues, las casas de cultura, los consultorios médicos, los centros deportivos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo creo que estamos en un escenario radicalmente distinto y debemos afrontar ese escenario distinto. Ni se puede esperar mucho ya de las subvenciones europeas, que han caído muchísimo, ni se puede esperar mucho del Estado hasta que no se defina un nuevo marco de financiación de los ayuntamientos, que supuestamente queda siempre supeditado a la redefinición del marco de financiación de las comunidades autónomas, con lo cual tampoco a corto o medio plazo se puede esperar una gran cantidad de dinero proveniente del Estado. ¿Y qué les voy a decir de la comunidad autónoma de la región de Murcia? Que acumula una deuda galopante que este verano ha superado los 9.000 millones de euros. Insisto, 9.000 millones de euros en la administración de la que depende nada menos que la sanidad y la educación. 9.000 millones de euros de deuda pública de nuestra comunidad autónoma. Me temo que los planes de obras y servicios, pues bueno, esperemos que mejoren en las próximas legislaturas si hay una voluntad de fortalecer a los ayuntamientos, pero de luego milagros no se pueden esperar a corto y medio plazo. Por tanto,
Creo que los ayuntamientos tenemos que prepararnos para un escenario de autosuficiencia financiera. Y creo que renunciar alegremente a ingresos, como pretenden hacer ustedes con esta moción desproporcionada y oportunista, va en la dirección contraria a ese objetivo. Por no recordar, por no hablar de que siempre que hablamos de subir o bajar el IBI, hablamos de subir o bajar la cuota, que es lo que realmente paga el ciudadano. Y hoy el ciudadano paga menos IBI que al principio de la legislatura. Es decir, algo ha bajado el IBI, en 2017 un 8%, en 2016 una media del 4%, y hubiéramos estado dispuestos desde el equipo de gobierno a apoyar incluso una bajada del 5% en vez del 15%, porque hubiera sido más prudente y asumible, sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera del ayuntamiento. Dicen ustedes en su moción que tanto PP como Ciudadanos, cito literalmente, somos partidarios del libre mercado y del ahorro a través de la gestión eficaz de los recursos. Y yo les digo, y nosotros también. Y le voy a decir dos cosas también, señor Olivera, al respecto de esto. Se ha buscado usted malos compañeros de moción, porque el Partido Popular de Fuente Álamo no puede precisamente ser ejemplo de buena gestión económica. ¿El resultado de un pequeño ahorro debe ser necesariamente la renuncia de ingresos? Es decir, nuestro pecado es que haya habido superávit y precisamente porque haya habido superávit ahora tengamos que renunciar a ingresos. ¿Sería lógico esa actitud en una economía familiar o una economía empresarial? Sí, somos partidarios de la economía de mercado y del ahorro y de la buena gestión. Pero también somos partidarios de un ayuntamiento solvente, que pueda mantener adecuadamente sus servicios y sus infraestructuras, por ejemplo los colegios, las instalaciones deportivas, las escuelas deportivas municipales. Somos partidarios de un ayuntamiento que pueda dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos, que cada vez reclaman legítimamente más y mejores servicios. Y además hay que tener en cuenta que hay inversiones muy necesarias en un horizonte no muy lejano que no debemos descartar. Por ejemplo, podemos hablar de la cofinanciación del nuevo cuartel de la Policía Local, ahora que se habla de una posible prórroga de la subvención que se perdería si no se ejecuta. Un nuevo cuartel que debería realizarse en el marco de un centro integrado de seguridad, o al menos en un complejo de seguridad donde estén también Guardia Civil, bomberos, protección civil. Podemos estar hablando de la remodelación del campo de fútbol de Balsamintada para convertirlo en un centro polideportivo y de ocio. Podemos hablar de la reconversión de la antigua carretera del Trapase, la T3, que ahora es municipal, en una auténtica variante sur, con más ancho de calzada y la intersección con la carretera de la Manchica, resuelta con una redonda para mayor seguridad del tráfico. Habrá que plantearse el reasfaltado de carreteras municipales cuyo pavimento ya empieza a presentar señales de agotamiento y cuyo arreglo habrá de plantearse en el horizonte de los próximos 4 años. Me refiero a carreteras como la del Campillo o como la de Corberica, que son muy largas, por cierto. También habrá que seguir arreglando caminos rurales que periódicamente se deterioran por las lluvias torrenciales y que son muchos a lo largo y ancho de los 273 kilómetros cuadrados de nuestro término municipal. Habrá que hacer una mejora integral del acceso entre Hacienda del Álamo y Fuente Álamo, poniendo a nivel con una redonda la intersección con el desvío y facilitando el tránsito seguro de ciclistas y peatones. Habrá que hacer inversiones en las redes de agua potable, que hay algunas que están ya muy antiguas y que tienen pérdidas. Hasta 2037 en el nuevo contrato. Y las inversiones del contrato actual ya fueron ejecutadas. Es decir, hasta 2037, cualquier renovación de tuberías en la extensísima red municipal de aguas de Fuente Álamo tendrá que ser afrontada por el ayuntamiento. Y no estamos hablando de parches ni de obras menores. Algún día habrá que este ayuntamiento plantear que este municipio tenga un pequeño auditorio teatro cubierto, algo sencillo. No hace falta que sea una obra faraónica diseñada por un arquitecto de renombre, pero algo que sirva para hacer representaciones escénicas, teatro, cine, danza con un aforo razonable. Habrá que sustituir las 8.000 farolas, las luminarias de las 8.000 farolas que se encienden cada noche en este municipio para pasar de vapor de sodio a LED, y no solo por el ahorro energético, que también, sino porque las propias luminarias van perdiendo capacidad. Bueno, podríamos hablar de estas y de muchas inversiones importantes, que no son inversiones menores, que no se hacen con 4 duros. Pero bueno, para eso hay que tener visión de futuro y no hacer una mirada corta que acaba en mayo de 2019. La portavoz
de Hacienda del Partido Popular lo ha dicho hoy, dice, a día de hoy y en el momento de hoy es lo que hay que hacer. No, oiga, no. Hay que pensar en el mañana y en el pasado mañana. Y usted ha remarcado al final de su intervención en que a día de hoy y en el momento de hoy hay que bajar la contribución. Y creo que comete un error haciendo ese inciso. Y también queremos un ayuntamiento solvente, que no tenga tensiones de tesorería y que pague puntualmente a sus proveedores, como lo viene haciendo ahora, después de muchos años de sangrante morosidad. No pongamos el riesgo de lo que se está consiguiendo. No queremos un ayuntamiento que vaya arrastrando los pies. Los ciudadanos necesitan un ayuntamiento saneado, solvente y fuerte, con capacidad inversora, con capacidad de respuesta. Y por eso no vamos a apoyar una moción irresponsable y electoralista que además ignora el informe del señor interventor. Ustedes hagan en conciencia lo que quieran. Nosotros vamos a votar en contra. Tiene la palabra el portavoz del Grupo CIFA. Muy buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a toda la corporación municipal. Es evidente que los ciudadanos no son responsables de esa mala gestión de otras legislaturas anteriores. Lo que sí es cierto y verdad es que la auténtica realidad social que estamos viviendo, no solo a nivel municipal, sino a nivel nacional, es de una recesión lenta, económica. Cada vez los sueldos son más bajos, hay más mileuristas, hay menos capacidad de pago para las familias y todo lo que sea bajar impuestos, pues bienvenido sea. Aunque ya dijimos en la Comisión de Asuntos Generales de que nos parecía un poco exagerado esa bajada de un 15%. Entonces, pues lo que venimos a decir es que también no somos partidarios de que Fuente Álamo tenga el agua más cara de toda España. Se paguen los recibos del agua, de abastecimiento de agua, un uso necesario y de bien común. Y también tenemos que poner la mirada en el recibo del agua, que solo lleva un 80%, 90% de impuestos, y tenemos que fijarnos en rebajar en el porcentaje que se fuera posible para aliviar las economías domésticas que están más estrechas. Hay otras líneas de inversión, otras líneas para que el ayuntamiento recaude más impuestos, más dinero. Es cierto y verdad de que esta moción, pues, en nuestra opinión, pues debería haberse presentado antes, pero bueno, todo lo que sea bajar impuestos, pues CIFA siempre, lo hemos dicho en todos los plenos, en todas las legislaturas, estamos a favor de que al ciudadano en los momentos de bonanza, pues también seamos responsables y los ciudadanos tengan esa ventaja en la medida de lo posible. Y en el sentido de la responsabilidad política, como no puede ser de otra manera, CIFA va a apoyar la moción. Entendemos que es una bajada muy sustancial. Tenemos también espacio en otros impuestos. Se puede subir el recibo de los vehículos más contaminantes. Tenemos un parque automovilístico muy antiguo y esos vehículos que contaminan más pues deberían de pagar más. Entonces se podría equiparar unos impuestos y otros. Y como hemos dicho, CIFA en los próximos plenos presentará también una moción para que el recibo del abastecimiento de agua se rebaje en la medida de lo posible. Por lo tanto, desde CIFA vamos a apoyar la moción. Muchas gracias. Señor Olivera, he pedido la palabra, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde, por alusiones, y ya que usted, me gustaría saber también quién está haciendo propaganda o campaña electoral esta tarde. Porque usted acaba de enumerar su programa electoral de A a Z, no se ha dejado nada, las farolas, los caminos, y no sé yo si en ese programa electoral que usted nos ha enumerado, muchas cosas de las que ha dicho están firmadas de su puño y letra para cumplirlas este año. Nuestro apoyo, creo que no. Sí, nuestro apoyo a los presupuestos del 2018, ya no solo de su palabra, sino firmado, incluye muchas de esas cosas. ¿Cuáles, digamos, cuáles? Por ejemplo, el arreglo de la carretera de Fuente Álamo, de Hacienda del Álamo. No. Hombre, que no. ¿Quiere que se lo saque? De ejecución de alguno de los siguientes carriles bici, o el del Arenal o el de Hacienda del Álamo. Y la carretera también. ¿Quiere que le saque el programa? Pero no me estoy refiriendo a un arreglo, sino a un replanteamiento de todo el acceso con demolición del paso. Caminos rurales, hay una partida de caminos rurales.
ustedes están arreglando caminos rurales, que acabamos de enumerar, coge los presupuestos y empieza partida por partida lo que hay que hacer. Muy bien, pero es que es lo que están haciendo y hay que hacer cuando se gobierna. Que parece que si bajamos los impuestos ustedes no van a hacer nada. Pues si no son capaces de hacerlo, aquí estamos los demás. Es que, vaya, claro, vaya programa electoral, no enumera. ¿Quién está haciendo campaña? Acaba de, por primera vez, que usted tiene una mente privilegiada, acaba de escribirse varios folios y los ha leído. Que está muy bien, pero es la primera vez que lo veo. Campaña electoral total con todo lo que quiere decir. Lo hace muy bien. No hay problema ninguno, pero no haya leído no tiene nada que ver con la... No nos acuse, no, por supuesto, pero no nos acusa a los demás de que estamos en campaña cuando creemos firmemente en que se pueden bajar los impuestos. Lo creemos firmemente. Y las cuentas, si usted hace las cuentas, si ha conseguido 500.000 euros más de rústica consolidados, que es para todos los años, ¿no? Son 500.000 euros. Si este año, de lo presupuestado por ingresos de plusvalía, se han recaudado 500.000 euros más, son 500.000 euros más. Ya vamos por 1 millón. 1 millón de los 500 consolidados. Y si fuera de padrón hay 1.100.000 y le restamos lo que hay de fuera de padrón, 200 y pico mil del 2016, con 2017 mejor dicho, son 900.000 extra, diferentes, pero 900, más uno, ¿cuánto es? 1.900. Si le quitamos algo, 1.500, 1.300, ¿lo ha disfrutado o no? Es que esto es sumas y restas. 2 más 2 aquí sí son 4. En matemáticas 2 más 2 no son 4, hay demostraciones para ello, pero aquí sí son 4. Y entonces, no sé, yo entiendo que, claro, desde su punto de vista lo que quiere es más dinero, por supuesto, más dinero pues para hacer cosas por el pueblo, igual que todo, pero yo hablo de gestión, y gestionar... que están a otro nivel de... No, pero es que otro nivel... De lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Sí, perfecto. Por eso la he enumerado, para que seáis conscientes de que estamos hablando de cosas... Y somos conscientes. En otro volumen. Claro, en otro nivel, están en la galaxia lejana. No, son inversiones de más de 500.000 euros. ¿Y por qué no han hecho ninguna antes? Ahora resulta que todas las inversiones van a ser en la próxima legislatura y se han hecho inversiones acordes a la capacidad de esta legislatura. ¿De acuerdo? Y ustedes lo que quieren es que las sucesivas legislaturas sigan con capacidad limitada como esta. Es lo que ustedes quieren. Es que ustedes están pensando en que van a ser los próximos. Entonces. No. Entonces, pero es que estas necesidades, yo como voy a seguir viviendo aquí, yo quiero que estas necesidades, estas inversiones se hagan, sea yo el alcalde o no. A ver, señor alcalde, necesidades habrá siempre. Esta, la que usted numera y muchas más. Y siempre habrá, dentro de 30 años, habrá también necesidades. Siempre hay necesidades. Lo cual no quiere decir, como le dijimos, lo que hay que hacer es gestionar. Y gestionar no es, me quedo de brazos cruzados y ¿cuáles son mis ingresos? Lo que ingreso por el IBI y por los vehículos y por la plusvalía. No, vaya usted a Murcia, intente que pongan empresas en Fuentealhama al lado del aeropuerto, ingrese más por el impuesto de actividad económica. No es fácil, pero si yo no digo que sea fácil, pero tiene su deber de hacerlo. Yo no digo que sea fácil, pero ¿es su deber o no? Si no lo consigue, pues no sé, yo tampoco a lo mejor lo conseguiría, no lo sé, pero es su deber. Es una forma, claro, hay que hacerlo. Si evidentemente, estando aquí en Fuentealhama, si lo quedamos parados, lo que ingresamos y lo que gastamos. Yo voy a hacer el año que viene, pues el año que viene, a ver, 14 millones, suma, ingresos, gastos, pues me da para, voy a hacer esto. Ya está. Y eso es la política que hay. No. Habrá que buscar más financiación, habrá que buscar más ingresos. Habrá que analizar las necesidades, priorizarlas y atenderlas de la forma más eficiente posible. Luego le voy a enumerar, quizá propaganda electoral, claro, el clave de esta que ustedes hacen, corríjame si me equivoco, ¿es un TVO? ¿Es un TVO o es propaganda electoral? Pues es un TVO... Porque eso lo hacemos nosotros y lo pagamos con nuestro dinero. No tiene que meterse en eso. No me meto, digo que es propaganda electoral, ¿sí o no? ¿O es un TVO? Por supuesto que sí. Perfecto. Pero usted porque tiene que sacar en un debate institucional ese tema que no tiene nada que ver con el ayuntamiento. ¿No? ¿Y usted por qué tiene que nombrar a Miguel Sánchez cuando no está aquí presente, que no tiene nada que ver con el ayuntamiento? Y usted la experiencia de la posición ¿por qué me da la posición de su partido en la Asamblea Regional en algo que guarda mucha analogía con lo que estamos hablando? Perfecto, pues la posición de su partido, Susana Díaz, la ministra de Hacienda y Pedro Sánchez, ¿cuál es con respecto a los impuestos? No, es que si tocamos todos los temas, usted o se queda aquí, o se va a Murcia, o se va a Madrid. Pero no me empiece a subir. Estamos en Fuentealhama. Pero no me saque la clave de aquí porque no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Sentido no. Usted nos ha acusado a nosotros de que esto es propaganda electoral. Propaganda no, es una medida electoralista. Yo no he utilizado la palabra propaganda. Bueno, sí, propaganda, medida electoralista. Para mí al final es lo mismo. Medida electoralista. Usted lo ha sacado. Yo no toco el tema de Murcia y usted me toca el tema de Murcia. Pues yo le puedo tocar perfectamente el tema de Andalucía y lo demás. Claro, hombre. Aquí todos iguales. Se trata de democracia. Todos iguales, ¿no? Pues ya está. No es fuerte. La realidad es que él me puede decir lo de Miguel Sánchez, IRPF, que tiene que ver el IRPF con la Constitución. Son impuestos. Claro. Y el impuesto de sucesiones también es impuesto.
y su partido piensa otra cosa. Entonces nosotros pensamos diferente, no podemos llegar a un acuerdo en eso. Pensamos que el ayuntamiento recaudando 5,5 millones, como ha recaudado siempre en IBI, ha funcionado y puede funcionar perfectamente. Y yo, cuando él le he puesto ese elenco de inversiones, aparte que parecía el programa electoral, claro, pero no lo he hecho con esa intención, lo he hecho para que ustedes sean conscientes de que a corto y medio plazo hay inversiones de otro calibre distinto a las que se han hecho en esta legislatura, que requieren de un volumen de ingresos o de presupuesto superior o ligeramente superior al de esta legislatura, y que por tanto la política de hay que siempre bajar los impuestos hasta el umbral mínimo de la sostenibilidad impide a medio y largo plazo, o a corto, medio y largo plazo, hacer inversiones de esas características de las que yo he querido. Pero eso es un ejemplo, porque si decimos, no, es que yo necesito hacer una universidad infantil, claro. No, pero es que yo creo que todo lo que yo he enumerado es bastante razonable, porque bueno, en lo del auditorio cubierto, evidentemente hay que remarcar que no estamos hablando de un auditorio tipo Puerto Lumbrera, ni nada por el estilo, simplemente un espacio escénico cubierto, bien accesible, seguro y razonable. Pero claro, en resumen, como tampoco han dejado suelo. Ha hecho todos los números y con todo lo que ha dicho dice, me faltan 600.000 euros, ¿no? Para poder funcionar el año que viene cuando van a las elecciones. Y ya está. Nosotros pensamos que no, bueno, pero que se puede funcionar. Es que yo tengo la obligación de tener visión de largo plazo. Por supuesto, nosotros también. ¿Cómo que de largo plazo? ¿Por qué no? Porque yo sí creo que hay que afrontar ese tipo de inversiones en un horizonte de 3, 4, 5, 6 años. Y nosotros también lo creemos. Y si renunciamos a 600.000 euros anuales, pues estamos hablando de un dinero que sí permitiría hacer esas cosas. Y cuando yo hablo de redes de agua potable, a saber lo que se puede plantear de roturas y de obsolescencia de tuberías en los próximos 10 años. Es que hasta 2037 no hay contrato. Es que por eso digo que hay que tener visión de largo plazo. Porque es que si no, claro, si vamos al día a día y hoy el que venga detrás que arree, que le ha faltado ya decir esa expresión, la señora Ros Pedreño, porque ha dicho a día de hoy esto es lo que hay que hacer, y el que venga después que haga lo que tenga que hacer. Es que esa es la política que se ha hecho siempre. Siempre palabra de mí y derecho. Yo me la tomo como que actualmente sí se puede bajar el IBI, y yo lo digo aquí, igual que lo digo en su día, y si dentro de un año, 2 o 3 hay que subirlo, pues se subirá, que no pasa nada, pero lo que no vamos a hacer es, no, por prudencia, de que si estamos recaudando un montón más. Usted ha recaudado mucho más dinero de lo que se ha recaudado en años, mucho más. Si sí, el ciudadano... el superávit tampoco está resuelto. No, si yo no hablo de superávit, hablo de ya... Claro, no, está en gastos que se han hecho. Sí, pero no vamos a enumerarlo aquí. Gastos con soporte presupuestario, quiero decir que no... Y los proveedores cobran, ¿eh? Sí cobran cuando la factura lleva el SRC, cuando están los apaganes no cobran. Entonces se pueden pasar meses y meses sin cobrar. Claro, esa parte no la ve usted. Pagan a 30 días y a lo mejor está cobrando realmente a 200 y pico días. Hombre, a ver, puede haber si los albaranes no llevan su RC, no pueden facturar. Y eso pasa en el ayuntamiento, y pasa y sigue pasando. No haya podido pasar, pero vamos, estoy hablando de cosas puntualísimas. De hecho, igual que usted, de cosas puntuales. Ya lo preguntamos nosotros y se nos dijo que eso era totalmente falso. Me alegro que ahora el portavoz de Ciudadanos lo diga. ¿Usted conocerá algún caso de algún particular concreto que haya tenido un problema con la tramitación de su La pregunta exacta fue, ¿hay facturas que no se pueden presentar en el ayuntamiento porque los albaranes no están correctamente presentados y no hay quien lo firme? Y nos dijeron que no. A ver, si alguien presenta una factura incorrecta o no incorrecto... llega a presentar la factura, pero no la pueden presentar porque no tienen la firma autorizando para que se pueda presentar la factura. Que los albaranes pues no hayan presentado. la forma de pago al final. Si todos nos trabajan en eso, sabemos cómo se funciona. Yo no conozco algún caso que no vamos a andar. Debe ser una cuestión meramente anecdótica. Es una pregunta que... Lo que yo estoy diciendo es que puede haber un caso, pero es anecdótico. Es así, si se presenta y se presenta la dimisión, la concejala que hay que decir que no es así. Vamos. Vale. No, pero que quiere decir que es una categoría. Y el señor Oliver lo ha planteado como categoría de selección. Es que estamos en el pleno y el pleno es una pregunta. Le contestamos algo que no fue que no. Evidentemente. Está sacando el tema y están diciendo que no. Si se presenta aquí, alguien presenta su dimisión. Lo que no se puede plantear como categoría es algo excepcional o anecdótico, o puntual. Y usted lo presenta como categoría. ¿Cómo? Sí, como regla general, que aquí la gente no cobra. No, como regla general no. No, usted lo presenta como regla general y le digo que como regla general no cobran a 30 días. ¿Está? Vamos a ver. Usted me está diciendo que todo el mundo cobra a 30 días y yo le estoy diciendo que no. Y entonces, ¿qué estoy diciendo diferente? No sé si me comunico bien o... Usted ha dicho que hay gente que cobra a los 200 días. Claro. No,
pues, no sé, presénteme el caso que me interese por él. Es que si se lo presento, ese caso y otro... Dejan de trabajar. Ya no... Entonces, sigamos con otra cosa. Eso sí que no es verdad, vamos. Bueno, a lo que vamos. Directamente... ¿Tú conoces los casos? No lo pueden conocer, si no hay factura no lo pueden conocer. Pero ¿dónde está la factura? Pero si aquí cada vez que se hace un trabajo lleva una propuesta de contratación y sin esa propuesta de contratación no se puede hacer el trabajo. Entonces no entiendo. Bueno, no sé. continúe, señor Oliver. Pues simplemente eso, que nosotros somos partidarios de bajar los impuestos y eso no supone un menoscabo en las arcas municipales. No lo va a suponer. Y se lo digo yo, si no, no lo haríamos. Yo estoy totalmente convencido. Igual que en octubre del 15 estaba convencido de que no podíamos bajar los 800.000 euros de la recaudación. En aquel momento estaba convencido de una cosa y apoyé su propuesta y en esto estoy convencido de otra. Y claro, evidentemente no podemos llegar a un acuerdo. Cada uno tiene su forma de pensar. Yo pienso de esta forma y tú piensas de la otra. Sí, Y claro. Yo venía a este pleno convencido de que iba a ser así y de que se iba a aprobar la moción y ya está. Yo he dicho lo que pensamos. Por supuesto que somos partidarios de que el ayuntamiento tenga capacidad de respuesta, tenga solvencia. Preferimos que le sobre dinero a que le falte, porque que le sobre el dinero no es ningún drama. Más siempre cuando estamos en el escenario del endeudamiento prolongado que nos espera, sobre todo con el tema de los convenios. Y a partir de ahí, pues evidentemente ustedes, si quieren llevar las cosas al filo mismo del precipicio, pues allá ustedes. ¿Alguna palabra más? Señor Rodríguez. Al filo del precipicio lo vuelve a decir usted, y el PP debe estar en campaña electoral desde el 2015, porque llevamos toda la legislatura pidiendo que se bajara el IBI desde que se aprobó, y tenemos hasta los periódicos o los boletines informativos, que los nuestros serán anteriores también, pero bueno, también tenemos nuestros boletines informativos que pedían la bajada del IBI. No, si yo pregunto si son TVO... No, es que me han hecho gracia lo del TVO. Claro, es que parece que no es un TVO, ¿no? Y luego, en cuanto al informe del interventor, que dice que era negativo, en ningún momento el informe del interventor es negativo. Él ya nos dijo en su comisión que era un estado de gasto y de ingresos que se presentaba. Y hay otro informe que presentó en junio de este mismo año, que es el de evaluación del plan de ajuste, que dice en el capítulo de ingresos: ha habido una desviación positiva de 2.396.950 euros como consecuencia de la inspección catastral y a pesar de los coeficientes reductores del valor catastral y de la disminución de tipos de interés en el IBI urbano llevado a cabo en los últimos ejercicios. Entonces, según este informe, el ayuntamiento ha recaudado puntualmente, en varios años, casi 2.400.000 euros más en concepto de IBI. Y su partido, el PSOE, en Murcia, pide una bajada del IBI. Entonces, no diga usted que es un... dependerá del sitio, del momento y del partido que ya quisiéramos nosotros en este ayuntamiento tener la situación financiera del ayuntamiento de Murcia. En la verdad, este mes, el PSOE critica al señor Ballesta y critica por no haber aplicado el IBI y por no haber hecho la bajada del IBI, que se supone que era comprometida. Pues se ve que, dependiendo del sitio, pues se opina de una manera o se opina de otra. Claro, la situación de endeudamiento del ayuntamiento de Fuente Álamo y el panorama que tenemos no es ni de lejos la que tiene el ayuntamiento de Murcia. Por tanto, lo que puede ser bueno en Murcia no tiene por qué ser bueno aquí. Pero usted, cuando se presentó en el 2015, ¿sabía la situación del ayuntamiento o le vino a usted todo esto el primer día cuando llegó usted a las 8 de la mañana? No, claro, la sabía perfectamente. No lo sabía. Y la situación y la inspección catastral, y aquí vamos a tener que hablar ahora con, entre comillas, todo, con punto o con coma, porque aquí se cogen las palabras según conviene. Con lo que sé, porque lo de hoy por hoy he dicho en la situación actual igual que el año que viene. Mira, podemos tener unos ingresos extraordinarios, maravillosos, pueden venir aquí constructores porque esto se haga muy atractivo por el aeropuerto, por ejemplo, y podemos estar hablando de una recaudación en inicio o en otro tipo de impuestos muchísimo más grande. ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Decirle que no vengan porque es que resulta que nosotros bajemos el IBI y usted tiene ahí una relación de inversiones que hacer y no que se vayan a otro sitio? ¿O qué vamos a hacer? Si el año que viene tenemos 2 millones extra en ingresos, si las plusvalías no hay que devolverlas y seguimos recaudando más de 1 millón de euros anual, ¿qué vamos a hacer? Decirle a la gente: oye, no paguen la plusvalía porque es que resulta que me interesa para poder decir que es que el ayuntamiento solo puede levantar la persiana, o le va a decir usted que no a la gente que venga aquí a traer ingresos al ayuntamiento. Que parece que aquí, cuando la gente venía en años anteriores y traía ingresos al ayuntamiento, parece que deberíamos de cerrar la puerta y haberle dicho: no, váyase usted y no traiga los ingresos. Váyase usted a Lama, váyase usted a Totana, váyase usted a Pacheco y váyase usted a otro sitio, porque aquí no nos interesa que vengan ustedes. ¿Pero qué estás tú diciendo? Pues lo que está diciendo es la relación que no es Aunque yo lo voy a decir ahora, es que cuando aquí venían
tanta gente? no se sabe. ¿Por qué llegamos a tener 15 millones en proveedores cuando aquí venía tanta gente y pagaban tanto ICIO? ¿Qué estructura fiscal tenían ustedes de ingresos que dieron lugar a que este ayuntamiento al día siguiente de que se cortara el grifo de la construcción se fuera a la bancarrota? ¿Cuánto se recaudaba? ¿Por qué se hicieron 55 millones de euros en inversiones en los últimos 7-8 años que usted está nombrando? ¿De dónde salió ese dinero? ¿Del cielo? Pues en parte de lo que estamos pagando ahora. ¿Del cielo? No, salió de la comunidad autónoma, y de los planes de obra y servicios. No, ¿de dónde salió el 12 ingreso? millones de convenios urbanísticos. No, pero los ingresos, sí. 9,2 de la comunidad autónoma. Y no pueden venir más ingresos a este ayuntamiento. Están ya los ingresos, se cierran. No pueden venir ingresos igual que en ese momento vinieron Yo le digo es que lo que venga extra es. Y luego con lo que se llega extra, pues se quitan préstamos, se hacen otras inversiones, pero lo que no podemos es que, como sucedió en el pasado reciente al que yo hacía referencia en mi intervención, es que si mañana hay una caída de la actividad económica, si mañana hay una subida de la actividad económica y luego cae, eso no tiene por qué significar necesariamente que este ayuntamiento deje de pagarle a sus proveedores, como sí ocurrió en la etapa anterior. ¿Y por qué ocurrió en la etapa anterior? Porque no tenía una capacidad de recaudación fiscal propia mínimamente sólida. ¿Y en qué momento se dejó de pagar a los proveedores? Será posible. Claro. Pero vamos a ver, ¿y por qué se tuvo que... ¿Por qué cuando cogieron los 11,8 millones de... Perdón, los 10,5 del canon duraron una semana? Porque se lo llevaron a los proveedores y como no hubo bastante, tuvieron que sacar 7,2 en el plazo de pago a proveedores. Que se pagó, ¿no? Se pagó. Y luego se pagó a los proveedores. Se pagó a los proveedores. Se pagó a los proveedores. Hombre, claro, hipotecando el agua para 25 años, me parece, y subiendo, pactando una subida del... Y usted toma las medidas que toma según las reglas de juego que usted tiene ahora. Usted no estaba antes y usted vive en el pasado, vive usted en el presente y en el futuro, que usted vive en el pasado. Lleva toda la legislatura recordándonos el pasado. No sé si es que querría usted haber sido en aquel momento ya alcalde de Fuentealba, pero en algún momento se podría tomar usted del 2015 al 19. Yo vivo en el presente y en el futuro, pero no quiero que se pierda la memoria del pasado. Porque es que a este ayuntamiento ya le ha pasado. Esto de vamos a bajar el IBI bajo, y cuando vamos recaudando ICIO, vamos recaudando liquidaciones puntuales, y luego cuando cae el ICIO porque haya una pequeña recesión económica o una grande, entonces no tenemos recursos propios para levantar la pensión. Sube el IBI, como hizo usted en el 2015. Ni más ni menos. Es que esto ya lo hizo en el 2015 nada más llegar al... No el IBI en 2015. La cuota del IBI no subió. La cuota del IBI no subió. Subió usted el tipo de gravamen. Claro. No vamos a ver si sube o baja y al barrio eso es todavía mejor. Ahora vamos a discutir lo del 2015. No, es que no, tenemos la memoria muy selectiva. Este alcalde tiene memoria selectiva. No, este alcalde gestiona el marrón que ustedes le dejaron y creo que se está haciendo razonablemente bien. Por según su opinión. Bueno, vale, pero es que yo creo que está a la vista, ¿eh? Pero podemos tener otra opinión, ¿no? ¿Ustedes qué van a decir? ¿Qué van a decir ustedes? Ya le he dicho que del 2011 al 15 me saque usted un punto negro y todavía no he conseguido que me lo saquen los 4 años. Estoy intentando que me lo saquen. Le queda usted poco tiempo. Es que del 2011 al 15 poco se movió en este ayuntamiento. Pues se abrió la persiana todos los días y permitió que usted llegara aquí a la alcaldía en el 2015, que a lo mejor si hubieran venido los chicos de negro que ustedes tanto decían que iban a venir, pues a lo mejor no hubiera podido usted ser alcalde. Ah, no, ¿por qué? Hubieran puesto una no sé, porque como yo no soy adivino y yo no me gusta más bien la cifra, yo soy de números. ¿Qué tiene que ver los chicos de negro? Números, y yo he dicho que a día de hoy, números de hoy y planes de hoy, y como estamos pidiendo los 4 años, el IBI se puede bajar. Consecuentemente hemos presentado una moción para bajarlo. Punto. Yo el año que viene, pues si le digo la verdad, no sé ni dónde voy a estar. ¿Alguna palabra más? ¿Alguna intervención más? Bien, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba la moción y se levanta la sesión.